Buenas noches a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestro tema sin más preámbulo y de hecho pues nuestros panelistas, como panelistas especialistas sobre el tema y que son amigos de Casa Lan y de la jornada de este foro, prácticamente no requieren presentación, pero de todos modos rapidísimo, como voy a dar nombrándolos, van a participar el doctor Bernardo Barranco, que es sociólogo, es economista, especialista en asuntos religiosos, está con nosotros y obviamente el doctor Héctor Díaz Polanco es antropólogo y pertenece a Morena. El doctor John Ackerman, que es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Adelante, maestro Bernardo. Todos un gusto, 15 minutos, hasta 20 máximo. Espero que he dividido la reflexión en 3 puntos. Uno sería el tema. ¿No se escucha? Sí, nada más a pegarse. A ver, me pego más, ahora se escucha, más bien pegarse. Decía 3 puntos. 1, elección de Estado. 2, el tema de autoridades electorales. Y 3, pues algo que tenemos que hacer, ¿no?, frente a la inminente judicialización del Estado de México. Quiero empezar entonces la reflexión señalando un segundito, acá está, señalando quizá una experiencia más personal, pero que retrata muy bien la distancia que hay entre lo que sería la cultura política del Estado de México, y más que del Estado de México, Toluca como tal, y la cultura política más nacional o más de la Ciudad de México. Yo soy consejero electoral del Consejo Local del INE en Toluca. No tenemos atribuciones de decisión, sino más bien de aplicación de lo que decide el Consejo General del INE, que está en Tlalpan, del INE general. Hay una tercera estructura que es el IEM, el Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, yo cada vez que voy a Toluca, desde hace años, paso por la Marquesa e imagino en esa explanada, en esa hondonada que hay en la Marquesa, una especie como de gran arco, en donde dice: bienvenidos a Jurassic Park. Lo digo muy en serio, y por ahí pues veo un peñanosaurio, ¿no?, trotando, ¿no? Veo también a un Chofet Rex, ¿no?, o a un Montiel Bizarraptor, ¿no?, pululando ahí en las praderas de la Marquesa. Esto es muy serio, porque llegando a Toluca, la impresión que me da es como retroceder 30 o 40 años en el tiempo. Es una cultura política de la forma. Los políticos se abrazan. Bueno, no me vayan a interpretar, pero hay algo de homosexualidad de los políticos. Se abrazan, se dan unos abrazones, yo me extrañaba, ya no me empezó a gustar, ¿verdad?, francamente, ¿no? Abrazos muy cachondones, y te hablan así a 30 centímetros, menos de 30 centímetros, puedes oler el enjuague bucal, que se han dado los buches de enjuagues bucales. Es decir, es la cultura política de la forma. Ahí no importa a quién invitaron, dónde se sientan, ¿no?, si hay alguna referencia. Es decir, todos esos elementos son fundamentales de una clase política que ha durado 90 años en el Estado de México. Si no estamos hablando de anécdotas, estamos hablando de una estructura piramidal autoritaria que lleva 90 años en el poder.
que ha evolucionado ciertamente, pero que esos 90 años le han dado una enorme fuerza, una enorme presencia. Y ojo, no solamente es una clase política, no es un sector, es un conglomerado de negocios, y es el problema que a veces no entendemos. Son negocios los que llegan, mucho dinero, interacciones, para poner un solo ejemplo, interacciones corresponde a la familia Jaime González y asegura a todas las primarias del país, tiene seguros de las principales empresas que existen en el país, del gobierno. Entonces es un conglomerado económico poderosísimo. El Grupo Atlacomulco no solamente es un bastión, una cápsula en el tiempo, es un negocio vinculado a la política y es la política que hace negocio. Es la filosofía de Carlos González. Bueno, esto es un poco para poner la atmósfera no tan pesada, porque ciertamente un proceso como el que acabamos de vivir lastima mucho, porque era un proceso de alternancia, cantada la alternancia, y era un proceso en donde con mucha esperanza, por primera vez en la historia del Estado de México, llegaban los actores, sobre todo de oposición, con una fuerza nunca antes vista. Un proceso electoral que estaba marcado por la centralidad de la atención de la opinión pública nacional e internacional. De tal manera que yo pensaba en un momento dado que las trapacerías habituales del sistema político mexiquense por lo menos iban a guardar decoro, cosa que no pasó, al contrario. Exhibieron las miserias políticas a nivel nacional, de costa a costa y a nivel internacional. Esto fue una realidad, es decir, no importó. Al principio, desde el principio, con la invasión de funcionarios, con los programas sociales condicionados al voto, con las dádivas que fueron una cantidad desde casas, desde nichos de cementerio, láminas, despensas, laptops, etc. Hasta la omisión de autoridades electorales que dejaban pasar todo eso, dejaban pasar los millones de pesos que entraron a la campaña electoral vía gobierno. Fueron omisos. Hacemos un exhorto a las autoridades, vamos a tramitar con AFEPAD, es decir, una actitud sospechosamente burocrática por parte de las autoridades electorales. Déjenme decir entonces que cuando hablamos de elección de Estado, el problema del concepto de elección de Estado es que quiere decir todo y no dice nada. ¿Qué queremos decir con elección de Estado? Queremos decir que es la intromisión del gobierno para favorecer a su candidato, al candidato de su partido, es favorecer a través de recursos, de influencias, de medios, para que un candidato, el candidato del partido en el gobierno gane. Eso podríamos entender como una elección de Estado. Pues sí, pero yo diría en el caso del Estado de México, en el caso del Edomex, la expresión elección de Estado se queda corta, cortísima. ¿Qué representa la elección de Estado en el Edomex? Significa que el aparato de gobierno se convierte en un aparato electoral, en una maquinaria electoral muy bien aceitada, muy bien articulada, muy definida, que tiene experiencia de años, y que cada secretario tiene una región y cada subsecretario tiene subregiones, jefes de área tienen distritos, y así hasta llegar a manzanas. Este es el tema. El tema entonces, el gran problema que se enfrenta es que da como resultado una elección inequitativa, a todas luces, quien sea, porque no solamente lucha con un partido que ha permanecido 90 años en el poder, sino es contra todo un aparato de Estado y de gobierno que mantiene los hilos y mucho dinero, que es la cuestión, muchos medios, mucha estructura, miles de empleados de gobierno, miles que articulan, que operan en favor de un partido. Entonces,
por más partido que exista, ¿no?, fortalecido, etcétera, es inequitativa frente a esas condiciones. Y más cuando hay autoridades como la FEPADE o los institutos electorales que fueron omisos, fueron tibios, fueron burócratas, dejaron pasar las cosas. Entonces, este sería mi primer punto, es decir, cuando estamos hablando del Estado de México, lo que representa una elección de Estado es mucho más allá que la simple expresión. He escuchado a muchos intelectuales, a políticos, etcétera, pero no bajan a concretar lo que esto representa. Creo que para entender las elecciones del Estado de México debemos tener claro qué significa la intervención a todas luces inequitativa por parte del Estado mexicano, y que no es la primera vez, no es la primera vez. Ha actuado así. Yo he estado acá sentado con ustedes lamentándonos lo que pasó cuando Encinas alcanza apenas el 1 millón de votos frente a los 3 millones que ganó el Ubiera. Bueno, paso a mi segundo punto, muy rápido porque el tiempo avanza y nuestro moderador es temible, es famoso, así se ve, sobre todo con esa cola que está luciendo. Digo, la fila de Bueno, el segundo punto es el tema de las autoridades electorales. Para mí hay muchas causales de lo que podemos llamar un fraude sistémico. El fraude no consiste en una acción contundente, sino está compuesto de cientos de pequeñas acciones que, sumándolos, configuran una conspiración. Porque lo que hemos vivido en el Estado de México es una conspiración articulada desde el aparato de Estado. En el caso del Estado de México, sobre todo el GIEI, bueno, déjenme dar un paso atrás. Hay una especie de pecado original en la estructura electoral en el Estado de México y en el país. La reforma del 2014 quiso arrebatar la manipulación que había de los órganos electorales locales en manos de gobernadores. Se hizo la reforma en 2014. La hipótesis original era suprimir los órganos locales y centralizar en una especie de super INE que supliera las actividades. Pero hubo acuerdos, desacuerdos, acomodos, etcétera, y se dejan las dos estructuras con mayor responsabilidad en el INE. El INE asume el 70% de las responsabilidades locales, incluso en elecciones de gobernador. Y los órganos locales, entonces, el primer signo era que los consejeros generales ya no iban a ser nombrados por las legislaturas, luego entonces por los gobernadores, sino por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que las mismas lógicas de cuotas de poder que se daban en las legislaturas locales se dieron, pero en el Consejo General del INE. Y entonces tenemos, como en el Estado de México, un Consejo General en donde la mayoría de los integrantes del Consejo General tiene intereses partidarios por el partido predominante del poder, por el PRI. Entonces, de 7 consejeros, 5 son de una marcada tendencia priista. Uno, no tanto, pero después fue cooptado, y el único que fue Gabriel Corona, que denuncia, que voy a conversar después de él. Gabriel Corona es un académico del ENEM Acatlán, un hombre de izquierda no partidaria. Un tiempo estuvo cercano al PRD, después como consejero toma distancia, un hombre demócrata que denuncia, pero era el único en torno a ese grupo. El problema es que esta misma lógica se hace hacia abajo, a los consejos distritales, a los 45 distritos, es exactamente la misma lógica.
Nada más que aquí la maquillan y hacen una insaculación. Suena medio feo la palabra, pero es una especie de sorteo, ¿no? Un sorteo, sí. Hay un grupo que pasa el examen y después de ese grupo, al azar, se elige. El problema es que desde hace más de 30 años, el sistema tiene alrededor de 30,000 funcionarios de gobierno que en proceso electoral compiten, ¿no? Se inscriben para participar electoralmente, el gobierno les da espacio, pero viene de CDSO, de la PGR, de la Secretaría de Educación, maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que están capacitados. Entonces, por probabilidad, la mayor parte de los consejos distritales también tiene un sesgo. Lo mismo pasa con los capacitadores y con los supervisores. Los capacitadores son los que tienen contacto directo con la gente. No quiero ser controlador, lo único que quiero decir es que ya hay un vicio de entrada en las estructuras electorales. Hay un sesgo, sobre todo en el caso del Estado de México. Están cargados, los dados están cargados desde antes. Y eso va a explicar el por qué los números dieron lo que dieron. Un segundo elemento es que el IEM, este instituto local, maneja mucho dinero, demasiado dinero, 2.700 millones de pesos. 2.700 millones de pesos. Más para que tengan ustedes una idea, igual, ¿no? Dejó pasar el tope de gastos de campaña a 285, cifra récord en la historia de todas las elecciones en este país. ¿Perdón? A nivel de los estados. A nivel federal, digamos, la dimensión cambia. Nunca antes, 285 millones como tope de campaña. Otro aspecto fundamental es que no tiene una estrategia de promoción del voto. ¿Qué significa esto? Pues que juega el voto duro. Juega el voto duro y no hace. Y todo esto sale porque 4 semanas antes del proceso electoral, las encuestadoras advirtieron: los ciudadanos mexiquenses no saben qué día hay que ir a votar. ¿Cómo no saben qué día hay que votar? No se sabía el día que había que votar. Entonces, ¿qué significaba? Que no hubo una campaña de difusión del voto, no hubo una estrategia de participación ciudadana. Un tercer elemento realmente muy preocupante es el caso de los candidatos independientes. Es decir, la estrategia en ese momento era voto duro, pero pulverizar la boleta, que hubiera muchos candidatos. Y entonces uno de ellos era, como había alianza, pues la alianza para gobernador podría reducir bastante la boleta. Entonces lo que hizo es los candidatos independientes. Entonces hubo 80 al principio, después 15 y finalmente quedan 2 candidatos independientes. Los 2 de origen priista, para variar, o sea, muy cercanos al PRI, pero uno le salió rebelde, que fue Isidro Pastor. Isidro Pastor, con protagonismo político, salió rebelde y finalmente le retiran. Pero hubo un desaseo porque hubo trampa. O sea, ¿qué significa la trampa? Hay una cédula, no me quiero meter porque si no se me va el tiempo y son minucias, pero el problema es que las pequeñas minucias es la que hacen el todo. Sobre todo a los que no tenemos, digamos, una cultura electoral o una cultura de normatividad electoral. Ahí es donde nos agarran, ahí es donde muchas veces perdemos. La cosa es que hubo trampa a la hora de designar a los independientes, lo cual significó que incluso ya estaba en las boletas el nombre de Isidro Pastor. Hubo que echar las boletas atrás, ¿no? Un acto que costó 25 millones de pesos. Bueno, ya me quedan 5 minutos, por favor. Los debates, habría mucho que decir de los debates, pero ya podemos dejar para después. Fue verdaderamente una miseria. Nos quejamos de los spots y queremos debates, pero no este tipo de debates que hubo en el Estado. El tema
central, me parece, para entender uno de los aspectos de las inconsistencias normativas fue el día de la elección, el tema de este conteo rápido de PREP y del cómputo. Ahí es donde estuvo gran parte de las irregularidades electorales. Para empezar, un día antes, 2 días antes, empezó una guerra sucia contra los funcionarios electorales, contra los funcionarios de casilla. Llamaban por teléfono, les amenazaban, había carteles donde se decía qué hacer en caso de balacera, es decir, infundieron miedo. A mí a las 3 de la mañana me llamaron por teléfono y me mentaron la madre. Fueron 3 veces. Una primera dije, bueno, es propaganda electoral, no contesto. Una segunda, dije, caray, mis hijos siempre andan en los tantos y tal. Y no contesté, y la tercera sí contesté. Y me hablan y me dicen, eso, usted es un hijo de tal, por cuál, y vaya a hacer no sé qué. ¿Cómo me colgué? Yo quedé feliz, porque mis hijos estaban sanos, ¿no? Claro que más me preocupaba en ese momento, ¿no? Pero a muchos hicieron, y sí tuvieron repercusiones. Una de las repercusiones es que hubo una, podríamos decir, no podemos decir, técnicamente hubo sustitución en las mesas de casilla. Y no estamos hablando de cualquier sustitución. Miren nada más los datos de este terrorismo electoral. Yo así lo califico. Un terrorismo electoral que infundir miedo en los ciudadanos que habían sido insaculados para voluntariamente ir a hacer todo el trabajo operativo. Miren nada más los datos impresionantes. Hubo sustitución de al menos un funcionario que fue recogido de la fila en 3.808 casillas. 3.800 de las 18.000. Estamos hablando del 20.5% de las casillas. Es un número tremendo esto. Estamos hablando de que fueron 5.386 funcionarios que fueron tomados de la fila. 5.386. 19 presidentes, 398 escrutadores, 1.465 escrutador 1, 3.504 escrutador 2. Estamos hablando que del total de los funcionarios de casilla, que eran 74.420, el 7% fueron sustituidos. Ahora, sabemos muy bien las mapacherías. Se paran desde tempranito, están en la fila, no llega el que tenía que llegar y se incorpora a la fila. Bueno, esto trajo como resultados serias deficiencias a la hora de entregar los paquetes electorales. Llenar las actas, contar bien, ¿no? Entonces, déjenme decir que la gran anomalía fue que el día del conteo rápido, es decir, el conteo donde señala las grandes tendencias a través de mediciones, de probabilidad, etc., originalmente estaba pensado para 1.800 casillas, es decir, el 10%. Solamente se da el resultado de 1.275. ¿Por qué? No sabemos. Quizá en ese momento, esta es la tendencia, esta es la puntada. ¿Y qué significó? Que después hubo que ajustar el PREP y después se ajusta el cómputo en torno al dato del conteo rápido. Y entonces, ¿qué encontramos en el PREP? Si ustedes tienen la curiosidad, pueden ver las sesiones del INE en donde este consejero Corona, Gabriel Corona, denuncia y dice, señores, estamos ante muchas irregularidades. Hay duplicidad de actas. ¿Sí? Significa que hubo alrededor de 70 casillas que tenían pegadas las mismas actas. ¿Qué significan las mismas actas? Que tenían los mismos funcionarios de casilla, que tenían los mismos representantes y tenían exactamente los mismos números. En su mayoría ganaba el PRI. 70, vamos a ponernos, digamos, en matemáticas brutas, ¿no? Que gana el PRI o que algo pasó ahí. Estamos hablando de 46.000 votos.
por lo que, en las que un consejero descubrió, un consejero con su equipo, eran 3 personas, que se puso a cotejar y encontró deficiencias en 70 casillas. Pueden haber muchas más. Y esto podría estar representando 45,000 votos. Si a eso le sumamos las casillas, estas transitorias especiales que se llaman, que eran puros policías, puros funcionarios, etc., eran alrededor de 60 casillas. Estamos hablando ahí de más de 40,000 votos también. Si sumamos esos dos, nos da poco más de la mitad de la diferencia entre primer y segundo lugar. Es muy preocupante esto. Yo lo voy a dejar aquí. 2 palabras nada más para el tercer punto. Habría muchos otros elementos, pero con mucho respeto, sobre todo la calidad de las personas que van a continuar en este diálogo, diría que hay que repensar el modelo electoral. Ya nada más, ya no tiene credibilidad el modelo electoral. Aquí el INE falló también muchísimo. Se lavó las manos el Instituto General Electoral. No quiso sesionar, sesionó porque los partidos lo presionaron. Tuvo problemas serios en su sistema de registro de representantes ante las casillas. Tuvo problemas muy serios. El PREP fue el PREP tradicional y el IEM, es el Instituto Local, no quiso hacer el PREP casilla. Rápidamente, el PREP casilla. El PREP es un sistema que evita, da transparencia, da números en relación a las actas, pero no es vinculatorio, no es oficial, es indicativo. Y al principio se cantaba por teléfono, era una especie casi de conteo rápido. Después se usó el fax, ahí por los años, fines de los 90. Después intranet, que era el gran avance, ¿no? Y después ya internet, ya entraban ya hasta digitalizar las actas. El último avance de la tecnología es un celular que usted toma la fotografía del acta, la toma, e inmediatamente los datos del acta pasan a una base de datos. Ya nadie lo manipula, ¿no? Y automáticamente se llena, se va dando los resultados, tanto que Benito Nasif dijo, a las 9 de la noche podemos estar dando los resultados con este nuevo sistema, ¿no? Con este teléfono inteligente. Bueno, el IEM se negó a utilizar. ¿Por qué? No entendemos. Bueno, claro que se necesita. Quiero tener una duda razonable, pero no hay duda. No quiso hacer, no lo quiso hacer. Y entonces el INE dijo, bueno, no lo quieren hacer, vamos a hacer un pre-casilla piloto. Lo vamos a hacer de todas maneras. Algo pasó en el camino, algo pasó ahí. 2 días antes de la elección sacan un comunicado en donde suspenden el pre-casilla. El pre-casilla se hizo en todos los estados que hubo elección, menos en el estado de México. Sí, el INE tiene que dar cuentas de qué hizo, qué ha pasado. No solamente el IEM, sino también el INE. Entonces, volviendo a mi último punto, hay que repensarlo. Las instituciones que hemos creado no solamente están en fase regresiva, involutiva, sino han perdido y están perdiendo todo el crédito. Ya no se les cree a las instituciones electorales. Mucho dinero, hay demasiado dinero. Hay que repensar los recursos. No es posible que los recursos que en un país pobre como el nuestro tengamos la filosofía de Golder que decía la democracia es cara y hay que pagar por ello. Yo creo que ya no aplica más. Hay que incluso los partidos tienen una cantidad tremenda de dinero, burocracias, agandalles, carrerismo, ¿no? Hay muchas deformaciones que hay que repensar. Pero bueno, si quieren, le seguimos. Yo lo que sí creo es que estas elecciones han sido unas elecciones de lo que podríamos llamar las elecciones del fraude perfecto. Fueron pequeñas acciones, pero que en conjunto conforman un ilícito, yo diría siniestro en términos de ética política, que ojalá el 18 tenga otra historia que escribir y no la del mundo dinosaurico
de Jurassic Park mexicanos. Muchas gracias. Le damos las gracias al maestro Fernando Barranco y desde luego la definición o caracterización de esta elección, particularmente en el Estado de México, pero son en todos elección de Estado, con autoridades electorales ausentes, omisas o cómplices. Hay una buena noticia: el PRI no ganó en el Estado de México. Si ven ustedes los datos del PRI solo, porque ganó la coalición. Recordemos que el PRI fue con 3 partidos nacionales coaligados: PANAL, Verde y Encuentro Social. Y si hace la contabilidad, resulta que el PRI tiene menos votos que Morena. Eso no es cosa menor. Entonces, ¿qué nos da esta elección? La elección que nos da esta elección, que el mito de este gran aparato burocrático y electoral, y de que el dinero a raudales que corrió era suficiente para ganar una elección. No es cierto. Ni el aparato, pero claro, los especialistas van a abundar en eso, pero incluso estos 3 partidos nacionales que se coaligaron con el PRI y nadie lo anuncia, ya pidieron el registro. Porque a pesar que le dieron el triunfo al PRI, no alcanza cada uno de ellos el 3%, que es mínimo para conservar su registro a nivel local, desde luego. Pero estos 3 partidos pierden el registro estatal, y eso tampoco se menciona. Bueno, le damos la palabra al doctor Héctor Espinosa. Quisiera empezar, buenas tardes a todos, como el compañero Barranco, con una caracterización de la elección, porque a mí me parece que tiene razón, en el sentido de que decir solo elección de Estado es demasiado poco, es demasiado ambiguo e inespecífico. Y eso no solo por un prurito de precisión, sino porque a mi juicio, en la elección de 2004, particularmente en el Estado de México, pero no solo allí, hubo un conjunto de rasgos que son hasta cierto punto muy novedosos y alarmantes. Hace unos días yo pensaba tratado de caracterizar esta elección de Estado diciendo que habría que activarla más, porque a mi juicio lo que se vivió sobre todo en el Estado de México es la manifestación de una elección de Estado, pero de Estado lumpenizado, cuya actividad fundamental ya se funda en el bandidaje electoral. Y esas son 2 características que sin duda estuvieron ahí incubando en algún grado en etapas anteriores, porque el PRI es el PRI, todo, ¿verdad? Pero que en esta ocasión adquirieron, ahora sí, rango de actividad estatal, ¿no? No hay necesidad de dar demasiados detalles para entender este cambio cualitativo fundamental y alarmante, muy alarmante, que a mi juicio pone en grave predicamento del sistema electoral americano. Perfecto, en eso coincido también con Barranco, aunque yo soy un poco pesimista al respecto, como diría de inmediato. Pero recordemos los rasgos, unos son un pequeño paquete de elementos. En primer lugar, a escala latinoamericana, y creo casi mundial, no hay ningún país, por lo menos en América Latina, donde a la incertidumbre política que implica la elección de candidatos se haya que agregar sistemáticamente y como un elemento central el factor fraude. Eso es único de México, ¿verdad? Recuerdan aquello de que decíamos mucho que como México no hay dos, ¿no? Dijo Carlos Fuentes, y aquí viene al caso que como México no hay ni uno más. Es
Es decir, en efecto, en materia electoral somos únicos. Fíjense ustedes, acabo de ver varias elecciones en Nicaragua. ¿No? En Nicaragua antes, en varios lugares, acabo de ver la de Ecuador, y hubo un pequeño momento en que la oposición, Cardoso siempre se queja, dijo, pues parece que hubo fraude electoral, se hizo un pequeño recuento, quedó todo claro y nadie más ha hablado de eso, ni nadie está preocupado por ese problema en Ecuador, ¿no? Ahora, a propósito de que está Venezuela en moda, por parte de la derecha queriendo denostar todo lo que hay en Venezuela, hay que decir que Venezuela tiene uno de los sistemas electorales mejores del mundo, probablemente el mejor del mundo, catalogado así por el centro Carter, no es sospechoso para nada de chavista, ¿verdad? Yo conozco muy bien el sistema porque fui alguna vez como observador internacional de las elecciones de 2006, de 2004, y es un sistema electrónico que es auditado por todos los partidos políticos antes de ponerse en función. Todos los partidos tienen que estar presentes en la auditoría que se hace al sistema. Es un sistema que combina aparatos donde coloca usted su huella digital y el sistema establece una conexión con el candidato que usted escoge, cuya fotografía está aquí en la pantalla. Algo sumamente elaborado, moderno, y luego, y además emite una especie de recibo de voto por ese papel, para que no quede la cosa nada más en bytes electrónicamente. Y terminado el proceso se le hace una auditoría del sistema, también con presencia de los partidos políticos, para ver que todo lo que salió como voto fuera absolutamente legal. Eso no lo tendremos en México por lo que se ve por mucho tiempo. Ni creo que al sistema le convenga tener un sistema. O sea, a lo que voy es, somos realmente una excepción ya, a escala latinoamericana. Segundo, los métodos. Desde la cabeza de centro, ¿dónde usted ha oído? ¿En qué país han oído ustedes que un grupo político le tira cabeza de cerdo en los locales del partido contendiente? ¿En qué lugar del planeta han escuchado ustedes que prácticamente toda la policía del Estado, en el caso del Estado de México, se dedica a ir casa por casa a entregar citatorios de la FEPADE, un organismo, digamos, perseguidor de delitos, y por tanto cualquier notificación es algo que intimida, citatorios falsos, apócrifos, a tal punto que el presidente de la FEPADE se vio obligado, en el proceso en que distribuía la policía, se vio obligado a decir que eran citatorios apócrifos falsos, él no había firmado ningún citatorio. Pero ustedes se imaginan el espectáculo, hay muchos videos de esto. Usted abre la puerta, patrulla con luces y un policía que dice, le vengo a entregar un citatorio, usted está citado para estar en la FEPADE a tiempo, si no se presenta habrá proceso contra usted. Y se hizo usando los listados que indicaban algunos datos clave, como si era representante de casilla, etc. Y particularmente concentrado en la militancia morena. Así, ¿cómo puede ser, digamos, una especie de gran viñeta macabra del proceso en el Estado de México, que, aunque quizá con no la violencia y el descargo en algunas de las actividades, también se presentó en otros estados, por ejemplo en el caso de Veracruz, evidentemente, donde también creció muchísimo este bandidaje. Eso es preocupante, muy preocupante, no solo por lo que implica de abuso de poder y lo que implica como elemento deformante de los resultados electorales. Pelear electoralmente, políticamente, en las peores condiciones y las más desventajosas, porque nadie se va a imaginar a Morena haciendo ese tipo de cosas, ¿verdad? De acciones violentas. Bueno,
Hay otro elemento que me preocupa en el sistema electoral de México, y es lo que podríamos llamar que es un sistema que tiende a la caja negra y a convertir en sagrada la caja negra. Por decirlo así, en la primera etapa, el proceso de votación ocurre con cajas translúcidas, incluso las propias ánforas electorales, ya en muchos lugares son transparentes, puedes ver los votos, ¿no? Pero luego ocurre una transfiguración, ¿verdad? Digamos que este primer voto es el voto ontológico, es el voto que cae, es una síntesis de la voluntad del elector, ¿no? De la voluntad popular. Pero inmediatamente esto se contea, ese recuento en el conteo en la mesa correspondiente. Y esto se convierte en paquete electoral con acta de casilla. El voto pasa a estar en una caja negra. Ya no se puede ver. Solo tiene usted como referente el acta de la casilla. Los partidos políticos se supone que tienen una copia, pero usted puede ir con esa acta de casilla, y salvo que explícitamente se trate de los causales restrictivamente incluidos en las leyes electorales, usted no puede lograr, ni trayendo a los bomberos a abrir esa caja negra para ver qué contiene. Y todo el sistema se engaña alrededor de que por ningún motivo se va a abrir esa caja negra para convertirla en caja translucida. Esa característica, por decirlo así, atraviesa todo nuestro sistema electoral y es la causa fundamental de muchos de los problemas que tenemos por delante. Es decir, la imposibilidad de los políticos 2006, en 2012 y ahora en 2017 seguramente se presentarán en 2018, de que los ciudadanos están imposibilitados de ver qué contiene esa caja negra y conocer el contenido de la voluntad. Esto me lleva al punto. Decía Barreto con toda razón, el sistema electoral está acabado, está agotado. Estaríamos transformando. Sin embargo, para la cita más importante, probablemente en décadas, en 2018, yo soy muy pesimista de que podamos hacer eso. Es decir, me parece que no hay las condiciones. Porque quienes tienen en sus manos la posibilidad de provocar este cambio, es decir, establecer nuevas reglas, nuevos procedimientos, es un país donde el legislador parece que cada vez que quieren legislar sobre el tema electoral, bueno, casi en todos los temas, pero sobre todo en el tema electoral, se van a Mongolia interior, ¿verdad? Para olvidarse de la realidad mexicana, ¿verdad? Pero no hay ningún elemento que prevé la fotografía de los votos en las casillas. Bueno, es una cosa realmente catastrófica. Pero ¿qué tenemos? Los congresos que tenían que hacer esta reforma, que están controlados por los mismos que no la van a querer impulsar. Lo único que quizás puede ocurrir como modificación del sistema electoral, y no precisamente en favor de la voluntad popular, es que intenten meter a última hora la segunda vuelta. Pero no quiero desviarme con ese tema. ¿Qué se deduce de todo esto? Al menos dos cosas que me gustaría resaltar. En términos de resultados para los partidos políticos, como ya se indicó aquí, resaltan varios elementos que solo los podemos usar para usar el tiempo. En primer lugar es que el fenómeno PRI, es decir, el hecho de que el PRI está viviendo prácticamente de este bandidaje electoral, de este sistema lumpen que le permite aplicar un sistema de envejecimiento de la elección, de intimidaciones, etc. Y desde luego
el caballero poderoso con dinero que interviene para la compra del voto utilizando, alguien ya me decía ayer que nada más en el Estado de México parece que usaron más de 2.000 millones de pesos para comprar votos. Probablemente se queda corto porque en el 2012 llegamos a calcular 5.000 millones de pesos con que Peña Nieto compró votos. Probablemente ha aumentado porque como hay tanta inflación, es probable que ya el voto se haya encarecido mucho. Entonces, la caída en la intención de voto y en el voto real del PRI. Esa es la primera enseñanza. En efecto, pierde la elección como partido, no como alianza. Corea saca más votos. Entonces, uno puede llegar a la siguiente conclusión. Un altísimo porcentaje, que probablemente puede alcanzar hasta el 50% de la votación del PRI, ya es puro voto logrado, digamos, en mala ley, a la mala, ya sea por compra, ya sea por intimidación, etc., todos los métodos, o por introducir votos falsos a la hora del proceso de las casillas. El segundo elemento es el crecimiento de Morena. Considerado en conjunto las 4 elecciones, Morena, mi información se dio a conocer ayer, tuvo un crecimiento del 160%. Es decir, más que duplicó y luego un y medio crecimiento global. Este es un crecimiento verdaderamente extraordinario que no lo tiene ningún partido y que jamás había oído yo esos saltos cuánticos, sobre todo un partido de tan reciente creación. Esto probablemente tiene que ver con otros datos que ayer conocimos precisamente. Es el hecho de que Morena ya tiene más de 2,5 millones de afiliados y que además tiene una estructura de organización sumamente espectacular. Como sabemos, hay 68.000 piquitos secciones electorales en el país. Morena ya tiene un sistema de comité de base en 62.000 sesiones, es decir, el 91.5%. Y tiene en ese sistema estructural de organización, con una orientación por supuesto electoral, por eso viene al caso que hablé de eso, de 847.000 cuadros de esa. Entonces, cuando la gente oye hablar del crecimiento de Morena, tanto en elecciones como en encuestas, no es una cosa que salió del cielo solo por la economía de Andrés Manuel, deriva de este trabajo de hormiga. Lo digo porque para mí, dejando de lado los méritos del líder, los grandes héroes de la construcción democrática en este país son esos miles de compañeros que como hormiguita todos los días recorren el país, casa por casa, calle por calle, a hacer su trabajo que está dando este resultado. Entonces, agrego esto no para hacer propaganda Morena, sino para responderle el qué hacer frente a la imposibilidad, creo yo. Lo recibiría como muy buena noticia si fuera posible, de hacer un cambio electoral. La única manera de que le podamos ganar al PRI en el 2018 es que continuemos con este trabajo y que se amplíe el poder de la organización popular. De otra manera, vamos a tener serios problemas. Voy a concluir rapidísimo con la otra consecuencia que fue en el Congreso de Morena del día de ayer, que tiene consecuencias políticas de carácter general y de interés general. Yo creo que uno de los elementos muy importantes de estas 4 elecciones es que reposicionó a los partidos políticos nacionales. Coloca al PRI en una situación muy complicada que lo puede volver una organización sumamente agresiva y cada vez más de aquí a la cita electoral de 2018. Colocó al PAN en un lugar muy complicado desde el punto de vista de su aceptación pública, como lo demuestra el propio Estado de México.
Es decir, la derrota del PAN en el Estado de México tiene proporciones bíblicas. Es decir, un partido nacional que saca alrededor del 10-11%, pues está en condiciones muy difíciles, ¿no? Y así por el estilo. Y también con este reposicionamiento se plantea de otra manera la cuestión de las posibles alianzas que se están contemplando antes de la elección. La primera consecuencia la tuvimos casi de inmediato en el Congreso de ayer de Morena, y es que pese a toda la especulación respecto a una alianza posible entre el PRD y Morena frente a la posibilidad anunciada por de una alianza PRD-PAN en el Congreso de ayer, en unas condiciones sumamente interesantes. Me quedé yo pasmado de lo que pasó ayer, porque hubo una radicalización muy buena. Esa radicalización se expresa en que Leonel hace una propuesta al Congreso y plantea como planteamiento general: no vamos con ninguno de los partidos vinculados al régimen político militar. ¿Sabemos quién incluye eso? Incluye desde PAN, desde el PRD y todos los chiquillados, ¿verdad?, de partidos, etc. Y pone una excepción. La excepción es: sí vamos con el PT, porque el PT hizo el gesto respecto a la elección electoral en el Estado de México. Pues la primera propuesta fue aprobada de manera abrumadora. Yo pensé que iba a haber algún posicionamiento de duda, sobre todo en relación con la alianza que todo el mundo veía como absolutamente necesaria con el PRD. Y fue votada. Pero el mayor asombro es que casi el líder pierde la elección por primera vez en la historia de Morena respecto al PT. Cuando se planteó la votación de lo del PT, que yo pensaba que iba a pasar por el gesto de la declinación en el Estado de México, por Delfina Gómez, pues cuando se empezó a votar, estaba dividida la sala y parecía que hasta podía ganar el de ni con el PP. Gracias a que hubo una situación allí, no se pudo contar bien, porque uno se separaban, se quedaban sentados, no se pudieron votar bien los votos, y hubo un pequeño aire que permitió a la gente como volver a agarrar aire y reflexionar, y ganó de una manera medio apretada el del sí al PT. Es decir, en Morena se empezó a manifestar un posicionamiento de rechazo a los partidos del régimen, por decirlo así, y todo, es decir, en bloque, ¿no? Y esto creo yo que refleja posicionamiento político muy importante. Yo pienso que esto puede empezar a girar, va a haber una polémica muy grande, ya empezó hoy, porque los primeros que están desconcertados son los medios. Ya sé por qué. Me fui a lo que dijeron anteayer sobre cuando Andrés Manuel dijo se va a definir en el Congreso. Hubo quien dijo hay probabilidad de que haya alianza con el PRD, y otros de plano dijeron, dobló las manos López Obrador, va a haber alianza con el PRD. Así que la sorpresa ha sido tremenda al plantear de repente, no, ni con el PRD ni con nadie. Y el PT pasó de panzazo a eso, ¿no? Esto va a requerir un trabajo ahora de carácter político, tejido refinado, ya voy, ¿sí? Tejido refinado a la escala política. Por ejemplo, para el caso de Morena no puedo decir más porque ya no tengo tiempo, estoy abusando del tiempo. Se va a requerir redefinir la cuestión de la alianza que se vino afirmando otras etapas, como alianza con las bases, alianza con los ciudadanos, alianza con las organizaciones y alianza con los movimientos. Pero eso es fácil decirlo y difícil hacerlo.
Y eso requerirá que se termine de cumplir la predicción del desfondamiento del PRD. Porque el PRD es una organización verdaderamente tan tremenda. Mi opinión sobre el PRD la conocen ustedes. Yo creo que es una de las organizaciones más nefastas, políticamente hablando, que tenemos en la actualidad. En su momento cumplió ciertos papeles muy importantes. Pero sigue siendo nefasta para el nuevo escenario, porque se convierte en una pieza pieza pivote que le podría permitir a una propuesta, digamos, de derecha darle viabilidad, todavía un poco de oxígeno, e incluso puede peligrosamente ser un factor disruptivo en el 2018. De tal manera que estamos ante, creo que solo hemos podido rascar un poquito al proceso electoral, ante un proceso electoral extraordinariamente importante para el país, porque vamos a deducir muchísimas consecuencias. Solo quiero concluir diciendo una frase. El resultado del Estado de México, por lo menos para nosotros, no está definido. Eso no lo damos por perdido. Todavía hay recursos muy importantes que realizar y todavía estamos empeñados en que se reconozca el triunfo de la maestra Delfina Gómez. Gracias. Muchas gracias al doctor Héctor Polanco, y desde luego nos quedamos con la posibilidad de que todavía no está definido, pero sin embargo en la numeraria que da en el Estado de México hay 45 distritos electorales. La numeraria oficial le da 21 distritos al PRI, 20 a Morena, 3 al PRD y 1 al PAN en Naucalpan. Esto quiere decir que los 20 que ganó Morena es todo el corredor azul, lo que le llamaban corredor azul, la zona industrial, la zona metropolitana, donde hay mayor participación, donde hay mayor grado de escolaridad, donde hay mayor información. Y los 21 distritos que ganó el PRI es las zonas rurales, donde hay menos escolaridad, donde hay menos información. ¿Y saben qué? El promedio de votaciones del Estado es del 52%. El municipio que más interesado estaba que fueran a votar los de Morena era Texcoco, por razones obvias. Y en Texcoco votó el 56%. El promedio es 52%. Pero los municipios o distritos, más correctamente dicho, donde ganó Del Mazo, alcanzaron una votación del 66%, increíble, y unos hasta el 70-80%. Eso nos da muestras de los votos falsos, porque ¿cómo es posible que el promedio son 52%, en Texcoco, donde hay interés por ir a votar, es el 56%, y parece que en Nubianos o Tejupilco la gente estaba esperando que dieran a las 8 de la mañana para ir a correr a votar? Imposible. Ahí se da cuenta uno que hay votos falsos, porque es como decimos en México, el promedio de estatura 170, unos 70 está entre unos 65 y unos 75. Pero dicen, hay unos mexicanos allá por un estado que miden 2 metros. Hay que preguntar el ADN porque se brincan. Así de sencillo. Bueno, le damos la palabra al doctor John Ackerman. Muchas gracias, colegas, por la generosa invitación de siempre. Un gusto, honor estar aquí con Bernardo, con Héctor. No es la primera, espero conocerlo también. Estoy de repente con un flashback. Estuvimos aquí con, yo no me estaba cerca de Hawái, también justo después de 2006, hace unos 11 años, diciendo casi lo mismo. A ver, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes se movilizaron para cuidar el voto en el Estado de México el 4 de junio? Entre representantes de Casillo, observadores electorales, brigadas Casa Mapaches. ¿Qué será? 5% de los que estamos aquí.
que no hay información. Todos ustedes y nosotros somos responsables de que nos hayan metido este enorme y terrible gol. Las elecciones para Enrique Peña Nieto y para este régimen autoritario existen para dar lecciones de humillación a nosotros, al pueblo mexicano, para demostrarnos que no podemos, que lo único que nos toca es aceptar la derrota, lo que ellos llaman derrota, que realmente son nuestras victorias. No nos faltaron en el Estado de México votantes. El pueblo mexicano, el Estado de México salió y votó de manera contundente y masiva a favor de Delfina Gómez. No solamente en la zona conurbada, sino también en las zonas rurales. Lo que nos faltó fueron las masas de activistas que les guste ir a conferencias, pero que no se movilizan en el día de las elecciones. El pueblo mexicano no es pasivo. Salimos, marchamos y protestamos, pero a la mera hora no vamos. Y no es solamente ustedes, somos millones en este país que estamos indignados y que estamos dispuestos a hacer muchas cosas. Yo celebro que estén aquí ustedes. Por favor, ustedes no son los responsables, le digo como provocación, un poco para cuando ve el tapete aquí. No son ustedes los responsables de la gracia, pero tampoco son los culpables los pobres. Porque el discurso aquí que nos quieren hacer pensar es que no, pues esos que venden su voto, esos miserables que por 2,000 pesos, 3,000 pesos venden su voto, esos son los culpables de la desgracia, pero no. La elección del Estado de México demostró que no es cierto. Morena ganó en Ecatepec, en Chimalhuacán, en las zonas más marginales en esta región. Todavía tenemos esta confianza en las instituciones. Bueno, no confianza, recién sabíamos que nos iban a hacer esto, pero no nos había caído el 20, el fondo de podredumbre de estas instituciones, que son capaces de fabricar conteos rápidos, de hacer cuadrar las cifras en el PREP, de modificar cómputos, de negarse a abrir las casillas electorales. Ustedes saben que en el conteo distrital se abrieron 20% de las casillas y Delfina Gómez recuperó, pasó de 3% de diferencia a 2%. Imagínate si abres los otros 80%, pues gana. Estos datos de las zonas rurales son muy sospechosas. Todavía tenemos que llegar al fondo, Bernardo. ¿Qué exactamente pasó ahí? Hay el caso de los 70 camiones que solamente logró detener la FEPADE de 3. Y esos son los que ubicamos, pero son cientos y miles de camiones que llevan acarreados. ¿Por qué llevas acarreados sin camión? No que supuestamente votas en tu distrito, en tu casilla está a la vuelta. En Chimalhuacán y los lugares más poblados, literalmente la casilla está en la casa del vecino. En cada manzana hay una casilla. ¿Por qué necesitas camiones para cargar a votantes? Porque no viven ahí. El turismo electoral es un fenómeno generalizado en este país. Empadronaron a miles, millones, no sabemos cuántas personas que son de Guerrero, de Michoacán, de la Ciudad de México, como votantes en Tejupilco, Valle Bravo, en estos municipios. Seguramente si nos pusiéramos a investigar vamos a encontrar a casas donde viven cientos de personas. Y acepto que hay hacinamiento en nuestro querido México, pero no a ese nivel. Esto es un delito. Es un delito. Más allá de que retraquen y rellenan directamente donde no hay representantes de Morena, donde fallan los escrutadores, en donde hay un desaseo generalizado. Nosotros hicimos un pequeño esfuerzo, lo pueden ver, que se llama Ni un fraude más. Algunos lo habrán visto, hay una paginita web ahí, Héctor forma parte de ello, muchos otros académicos, escritores y sobre todo ciudadanos. Lo hicimos con cero recursos, pero ahora sí nos llegó una avalancha de denuncias y de
de obligaciones de casas amiga, de acarreos que estaban ocurriendo, utilización de tarjetas, de amenazas. Y nosotros salimos, tuvimos muy poquitas brigadas en la elección el 4 de junio, pero nos dimos cuenta que apenas primero, afuera de todas y cada una de las casillas del Estado de México, sin excepción, había grupos de 2, 3 o 4, normalmente mujeres. Hay un asunto de género ahí también muy fuerte, en un estado lleno de feminicidios, de explotación, de control de las mujeres, normalmente de mujeres con listas, anotando y presionando los votos. Eso es un delito también. Pero llegábamos en brigadas y solamente después de unos 30 segundos, un minuto de hablar con ellos, explicarles que era un delito electoral, que además íbamos a hablar de la autoridad, etcétera. Aunque no iba a llegar la autoridad, ya sabes cómo, a veces llegaban, pero en general no. Solamente con ponerles un poco de atención, observación a estas personas, muy rápidamente se fueron, simplemente. Obviamente cuando nosotros también nos fuimos, regresan, se reinstalan, en fin, éramos muy poquitos para un estado de 16 millones de personas. Pero si realmente, por ejemplo, tuviéramos nosotros como ciudadanos también pequeños grupos de 3 o 4 personas afuera de todas y cada una de las casillas en el Estado de México o en el país, pensando en 2018, va a ser casi imposible que nos vuelvan a hacer esto. Realmente sí tenemos el poder y la facultad como ciudadanos, se pueden registrar como observadores para realmente parar eso, pero tenemos que tener muy claro que estas instituciones electorales no sirven de nada, bueno, sí sirven de mucho, son cómplices del fraude. O sea, tenemos que regresar literalmente, así como ellos regresan 20, 30 años en sus prácticas, nosotros también. O sea, de regreso a la vigilancia del voto nomás básico, porque están rellenando urnas, están robando urnas, están haciendo absolutamente todo lo que hacían en el pasado. Así que nosotros también tenemos que recuperar ese espíritu de luchar por la democracia, no depender que al final de cuentas el INE o el IEM va a contar bien los votos, ni eso hacen. Deja lo de el tema de la promoción del voto o de la inhibición de la Comisión de Delitos Electorales. Hay muchas categorías que hemos categorizado, para la redundancia, que hemos organizado las irregularidades electorales. Ahí están nuestros 3 informes de un fraude más. Este domingo en proceso también publico un artículo que resume algunos puntos. Va a ser redundante con muchas cosas que mencionaron ya Héctor y Bernardo, pero apuntamos. Primero, hay un punto que no mencionaron Bernardo y Héctor que es muy importante y que si tuviéramos magistrados electorales a la altura, en el momento histórico, lo cual es mucho pedir en estos momentos, generaría inmediatamente la nulidad de esta elección. Que es el hecho de que Alfredo del Mazo tuvo 3 días adicionales de campaña en comparación con Delfina Gómez. Y esos 3 días incluso fueron los últimos 3 días del proceso electoral, justo antes de la jornada electoral. La supuesta veda electoral, jueves, viernes y sábado antes de la elección, es un momento en que está prohibida cualquier propaganda política electoral. ¿Saben cuántos volantes se distribuyeron en el Estado de México esos días? Cientos de miles. ¿Cuántos mensajes de texto se enviaron? ¿Cuántos anuncios en internet, de las redes sociales? No podías abrir un YouTube sin una propaganda en tu cara. Algunos eran denostando a Delfina Gómez y Morena, y otros eran invitando muy amablemente a votar simultáneamente por Morena y PT para correr al PRI de la elección. Sí, vieron eso era propaganda abierta, obviamente no contratado por Morena, supongo que no por PT. Era una propaganda electoral directamente en beneficio de Del Mazo, en contra de Delfina Gómez. O sea, transparentemente enfrente cientos de miles, millones de pesos, dólares seguramente, fueron gastados durante una campaña política electoral en los días de veda. Hace apenas un año anularon la elección para la presidencia municipal en Zacatecas porque la candidata de Morena había hecho una pre-campaña con un espectacular
durante la época de pre-campaña, que no era permitido porque no había otro contrincante, entonces lo tomaron como un acto anticipado de campaña. Mandaron a hacer unas playeras, hizo una campaña, una pre-campaña cuando no tenía contrincante, entonces dicen que eso le dio una ventaja excesiva y anulan su victoria en las urnas en la ciudad de Zacatecas, pero resulta que era candidato de Morena. Hoy, con una diferencia de 2%, solamente esa irregularidad tendría que ser suficiente para anular esta elección. El terrorismo electoral, psicológico, se ha comentado aquí, fue obvio, desde las cabezas de puerco hasta los volantes de propaganda negativa. Las llamadas de amenazas son muy reales. Tenemos ahí en nuestro tercer informe reproducimos un texto completo de una persona que tomó la molestia de anotar exactamente lo que le dijeron a esta persona que iba a ser, yo supongo que sí fue. Ella y toda su familia, 5 personas, hijos, hermanos, papás, todos son representantes de Morena y Cacique. Y a todos y cada uno de ellos les llamaron para amenazarles de muerte a ellos y toda su familia si es que salían de sus casas. Sí. Y esto no es una excepción. También tenían acceso a los padrones de Morena y a los padrones de los funcionarios de Casilla. Cuando combinas eso con la compra directa, también recibimos denuncia que en Nezahualcóyotl PRI ofrecía de 4 o 5 mil pesos a presidentes de Casilla, funcionarios de Casilla, presidentes, para que permitieran que se cometiera alguna irregularidad, para que en su momento se pudiera anular esa casilla. Le pagaban por permitir alguna irregularidad, porque si en esa casilla no salía bien la cosa, si salía bien, pues no, pero tener todo guardadito y todo lo van a jugar ahorita en los tribunales, si por alguna misteriosa razón algún tribunal del Estado de México o el federal ordena un recuento mayor y se empieza a confundir resultados, pues ellos tienen todavía aquí una lista de casillas que ellos mismos compraron los funcionarios de casilla para que los puedan anular para reajustar los cómputos. O sea, como dice Bernardo, es el fraude más sofisticado y perfecto, mezclando absolutamente todas las formas, las viejas, las nuevas, las posmodernas, las prehistóricas. O sea, no dejaron ninguna estrategia fuera. Esto es bueno porque ya no podemos confiar, pero ya quedaron todos los cartuchos. O sea, van a inventar cosas nuevas para la que entra, pero ya vimos un menú más amplio de lo que ellos mostraron, sus tarjetas más de lo que hubieran querido hacer en esta elección. Eso es una realidad. La compra, la venta del voto, ya en la tercera categoría, fue masiva. El reclutamiento de maestros, de enfermeras. Recibimos denuncias de que movilizaron todos los jefes sectoriales de las enfermeras para obligarlos a conseguir sus votos. Doctores, transportistas, el DIF de Ixtapan de la Sal, si no me recuerdo, ahí está el informe. La jefa del DIF, la esposa del presidente municipal, amenazaba a todos sus empleados de que si no llegaban con 10 credenciales de elector o los plásticos mismos para que votaran por ellos, se iban a ser despedidos. O sea, fue una cosa absolutamente brutal. El financiamiento, pues ni se diga. O sea, evidentemente se rebasa el tope de campaña. Eso que el tope de campaña fue más alto para el Estado de México que fue para la elección presidencial de 2012. Y más allá de eso, aún más grave, se viola muy claramente el principio constitucional de la predominancia de financiamiento público sobre el privado. Porque una cosa es rebasar el tope de campaña y lo otro es que gastas más en privado que en público, que nunca es permitido, aunque no rebases el tope de campaña. La cantidad de recursos, de efectivo, se puede buscar en el Banco de México, siempre en los procesos electorales se aumenta el circulante. Es una cosa increíble que todavía se tiene que investigar. Y ahí el INE le toca directamente. Es una vergüenza que estos consejeros dicen, nosotros no tenemos nada que ver, que sabe qué. Sí están participando en esta elección. Primero, por decisión. Ellos mismos, como mismo relata Bernardo, se alejaron de varios temas. Y todavía ellos son directamente responsables de la capacitación electoral. Los nombramientos los entregaron hasta el último día y la fiscalización de esta elección. Y en general la promoción de la cultura cívica siempre está. La participación del gobierno es obvio y claro. Los medios de comunicación, que es otro tema que no hemos comentado aquí.
Inc., o sea, la efervescencia mediática la semana antes de la elección del Edomex, ¿no? Pepe Cárdenas está gritoneando a López Obrador, de repente Roy Campos diciendo de una encuesta que había demostrado un avance muy claro para Delfina Gómez. Por cierto, ahí Roy Campos dijo, a ver, corrígeme, ¿verdad? Roy Campos se desmiente de esta encuesta que se circula, que me acusan a mí de haberlo fabricado incluso, ¿no? Mira cómo me ven el poder de hasta, no solamente soy agente ruso y cubano, pero también fabrico encuestas. Sí tiene esa, ¿no? Así lo Berleva hasta me acusan de ser el FBI, ¿no? Pero lo que dice Roy Campos en las entrevistas que da, ¿no? Muy indignado que esta encuesta no es de él, que nos quedamos esperando su encuesta de mayo, porque sí hizo una encuesta de abril, y en mayo, ese no es el de él, pero a ver, ¿cuál es el tuyo? No lo quiso ver. Él dijo, no voy a dar a conocer ninguna encuesta preelectoral en mayo, pero el día de la elección, el domingo 4 de junio, a las 12 de la noche yo voy a estar dando mi conteo rápido. ¿Dio conteo rápido? No. ¿Alguna encuestadora dio conteo rápido en el Estado de México el domingo? Cuando estábamos nosotros recorriendo las casillas, yo vi por lo menos 3 o 4, Parametría, Mitowski y otros 2. 60 se inscribieron para dar ninguno así de control tiene sobre las encuestadoras. ¿Y por qué no lo dan a conocer? Porque tenían otros resultados y no iban a checar con el oficial, que al rasurar sus 500 ya la acomodaron bien bonito a las 10 de la noche para que la prensa el otro día lo tuviera en sus titulares, ¿no? O sea, es increíble la subordinación de todo un sector de profesionistas, de los encuestadores, de los periodistas, que también están sometidos a este sistema. Es increíble. Bueno. Creo que la conclusión es muy buena. Primero, como dice Héctor, no se ha acabado esta elección todavía. La ley electoral del Edomex es muy interesante. Quién sabe cómo salió así. No hay gobernador electo, si se dan cuenta. En Coahuila ya dieron hasta circunstancia mayoría. En Coahuila, pero en el Edomex no. La fecha límite es el 16 de agosto. Es el artículo 281 del Código Local. ¿Sí? Ahorita lo que vienen lo que único fueron los conteos distritales. Esos distritales se impugnan ante el Tribunal Electoral del Estado de México y a partir de sus resoluciones de las casillas de los distritos regresa al IEM y el IEM ahí sí ya realiza el conteo final y ya nombraría en su momento al gobernador electo, le entrega su constancia en mayoría, pero ahí todavía queda otro mes para impugnaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay más que suficiente tiempo, 2 meses, ¿no? Está hasta septiembre para limpiar este cochinero si es que hubiera voluntad institucional y política. Evidentemente no hay, pero tenemos que seguir insistiendo y no quitar el renglón. De 2 exigencias, nosotros en Ni un Fraude Más ya lanzamos, y si son del Estado de México o tienen amigos ahí, que se inscriban. Vamos a presentar 2 recursos ciudadanos innovadores. Uno es un recurso ciudadano de protección de derechos políticos y electorales, en que como ciudadanos del Estado de México, yo no lo puedo firmar porque no soy ciudadano del Estado de México, van a solicitar el derecho de acceso a la información pública a todas y cada una de las boletas electorales. Como dice Héctor, es aberrante que estas cajitas, ¿no? De repente lo que está dentro es muy misterioso, ¿no? Cuando eso ya tenemos una experiencia al respecto. En 2006 se hizo también una solicitud. No tuvo éxito, pero vamos a seguir a refinar algunas cosas para que los ciudadanos del Estado de México reclamen directamente su derecho de acceso a la información pública, que es acceso a los documentos públicos, que se llaman boletas electorales, que están dentro de estas cajas. O sea, es decir, un recuento total de la votación por nuestros derechos ciudadanos. Y el otro recurso jurídico que estamos presentando, que es decir, la primera vez que yo sepa que se está presentando, es un recurso ciudadano de nulidad de la elección, amparado en el artículo 17 de la Constitución, que nos da el derecho a la tutela judicial efectiva.
Ahora, en materia electoral los ciudadanos no tenemos este derecho, solamente los partidos pueden impugnar resultados. Pero aquí lo que estamos diciendo, argumentando, es que, de acuerdo, o sea, no se nos puede cerrar el acceso ciudadano a la justicia. Otros argumentaron cosas similares en su momento para ser candidatos independientes. Por ejemplo, Castañeda en su momento argumentó que él quería ser candidato independiente para sus intereses. Pero aquí, aún más importante, ya tenemos candidaturas independientes incluso. Se ha roto con este monopolio de los partidos sobre los derechos políticos electorales. Entonces, si podemos tener candidaturas independientes, ¿por qué no los ciudadanos también podemos impugnar los resultados, llevar nuestras evidencias, ser parte en el juicio de nulidad de esta elección? Entonces, evidentemente, los consejeros y los magistrados se van a poner muy serios y nos van a regañar que esto no entra en su librito. Pero lo que estamos haciendo es convocando a los ciudadanos de que ellos mismos firmen para que llevemos este juicio, ¿no? Es muy importante que nosotros demostremos a nosotros mismos y a la sociedad y a la comunidad internacional que no nos vamos a dejar tan fácilmente, porque insisto, estas cosas ellos lo diseñan como lecciones de humillación para nosotros y la lección es para 2018. Si nos quedamos así nada más, pues van a seguir haciendo esto. Entonces, nada más para culminar, yo creo que, y retomando los datos de don Héctor Elías Polanco, ya los puso en la mesa, para esta derrota temporal, coyuntural en el Estado de México, de ninguna manera implica una derrota para 2018, sino todo lo contrario. Todos los signos políticos, institucionales, políticos sobre todo, están demostrando que esta goza de la indignación ciudadana, la participación ciudadana, va a ser muy difícil de tener. Sin embargo, sí tenemos que tener una autocrítica seria, y por eso empecé con esa provocación. No podemos dejar la elección de 2018 ni en las manos de Morena, ni en las manos del INE. Nosotros los ciudadanos, muchos de Morena también, no quiero excluir ni separar, pero los ciudadanos como tal, con Andrés Manuel, tenemos que asumirlo como nuestra responsabilidad. Las elecciones y la historia es demasiado importante para dejarlo en manos de las instituciones previamente establecidas para el mismo. Así que juntos, unidos, pensaremos. Muchas gracias.